¿Ya? Por aquí tienen, eventualmente, ¿están viendo la pantalla? ¿Me ratifican, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale, gracias. Bueno, aquí está una plantilla. Esta también la uso en otros cursos. Ustedes, si vienen ahí arriba, la uso en un curso de metodología de la investigación que hago los contadores auditores, pero también es una plantilla que está disponible y de hecho la voy a subir a la LMS en caso que ustedes la quisieran también usar. ¿Ya? Títulos, etcétera, los autores, las palabras clave. ¿Ya? Aquí hay una serie, en este caso, de instrucciones de qué es lo que debería contener. ¿Ya? Se fijan aquí, lo interesante es que también cada uno de estos aspectos eventualmente nos dice cómo debe más o menos estructurarse. El resumen debe ser un párrafo entre 200 y 300 palabras, contener exactamente lo que se presenta en el lenguaje simple. Es como decíamos, es un mini paper, y eso está consistente acá. La introducción, eventualmente, ¿ya? Discusión de la literatura, iniciación, etcétera. Se habla un poco del formato, la metodología también, ¿ya? Y los resultados. ¿Ya? Y aquí está el concepto de tabla y figura. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ¿y cuál es el problema que quiero justamente abordar con ustedes? ¿Ya? Por ejemplo, aquí se incluye una tabla número 1, validación con KMO, etcétera, etcétera, y se muestra la tabla. Este es el formato más simple, se podría decir, para presentar una tabla, y el más claro, el que más se utiliza. En general, una tabla, cuando se presenta en un artículo científico, realmente no hay que llenarla de línea. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan, el cuadriculado aquí, de alguna manera, está marcado simplemente considerando los títulos y una línea en este caso abajo, que cierra la tabla. Eso es suficiente. ¿Ya? Hay que asegurarse mucho, sí, que la alineación de las correspondientes celdas sea la correcta. Pero eso es generalmente la forma en la cual uno debe generar, en este caso, la presentación de una tabla. Es la forma más simple. ¿Ya? Y aquí el problema que queremos ver es que, por ejemplo, esta tabla también está referenciada acá en el texto. Ver tabla número 1, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, si ustedes se dan cuenta, tabla número 1 está directamente tipeado. O sea, aquí se escribió desde el teclado tabla número 1. Y acá, mientras tanto, está tabla número 1. Entonces, ¿cuál es un error muy común? Que cuando uno empieza a escribir después y empieza a agregar más y más tablas, ¿verdad? Tiene que estarle referenciando el texto, y muchas veces este número correlativo que está acá se empieza a perder. ¿Ya? Y uno tiene que estar después, de alguna manera, igual acá, ver figura 1. ¿Me fijan? Entonces, ver figura 1, y después uno que termina de insertar las figuras en todos los elementos, tiene que tener el cuidado justamente de que el correlativo corresponda. O sea, aquí está la figura 1 y aquí tener el cuidado que justo la figura 1 no esté. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que hasta hace un tiempo muchos tal vez de ustedes pensaban que no había una forma de hacerlo en Microsoft Word, pero sí, afortunadamente hay una forma de hacerlo, tal cual como les decía, como se hace con la referencia, sin la necesidad en este caso de después de estar recorriendo todo el texto y asegurándose que en este caso la referencia en el texto coincida con la referencia de la figura. ¿Ya? ¿Ya? Porque eso realmente puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si se tienen muchas tablas y muchas figuras. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar cómo se hace en este caso. Para ello, lo que vamos a hacer, voy a borrar es justamente este encabezado, ¿ya? Que está ahí. Ok, denme un segundo, lo voy a borrar. Para justamente generar el proceso de inserción, en este caso, de lo que se llama un título de la tabla. ¿Ya? Y asegurar que ese título de la tabla genere justamente una referenciación. ¿Ya? Eso es lo importante. Voy a dejarla acá abajo para que quede justamente bien ordenado. Y después vamos justamente a generar, en este caso vamos a referenciar la tabla en el texto como corresponde. ¿Ya? El proceso es bastante simple, chicos. Yo voy a seleccionar la tabla. Ahí la tengo seleccionada. Puedo seleccionarla simplemente haciendo el clic aquí en este icono donde muestra mover la tabla, o asegurarme de seleccionarla completa, pero tengo que tener cuidado de seleccionar solo la tabla. ¿Ya? En el proceso de selección muchas veces uno agarra una línea de más, y si yo hago esa selección no me va a reconocer la tabla. ¿Ya? Para justamente seleccionar únicamente la tabla, pinchen ahí, asegúrense que se ennegrezca la tabla, ¿ya? Y nos vamos a ir a la opción de referencias, tal cual como lo manejábamos en este caso con el editor de referencias, en este caso de citas bibliográficas que tiene Word, pero ahora nos vamos a ir a la opción en este caso de referencias, ¿ya? Y nos vamos a ir
justamente con la opción que vamos a trabajar, este menú que está acá. ¿Ya? Este menú que se llama títulos. Este menú que habla de títulos es la que les permite justamente referenciar figuras, tablas, gráficos, de la misma forma como si estuvieran de alguna manera referenciando citas bibliográficas. ¿Ya? Entonces, le voy a justamente a esta tabla incluir lo que se llama un título. ¿Ya? Se va a abrir justamente esta opción. ¿Ya? Y justamente aquí está la opción que se llama título de la tabla. ¿Ya? Título de la tabla. ¿Ok? Es muy importante aquí darse cuenta del rótulo, porque el Microsoft Word, si bien trae unos rótulos preestablecidos, por ejemplo, si yo quiero referenciar una ecuación, si yo quiero referenciar una figura, una ilustración, una tabla, ¿ya? Lo puedo hacer. Y eventualmente el rótulo va a ser el elemento que va a utilizar Microsoft Word para identificar a qué número de tabla o figura o ilustración corresponde lo que queremos referenciar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta tabla 1 la voy a llamar, automáticamente por defecto me genera esa opción, tabla 1, 2 puntos. Voy a inventar algo, ¿ya? Resultados, perdón, está con mayúscula. Resultados experimento con pacientes de cáncer. ¿Ya? ¿Ya? Igualmente, aquí existe una opción, ya, aquí dice en qué posición quiere que ese rótulo se inserte, encima de la selección, o sea, encima de la tabla o debajo de la tabla. Generalmente, cuando se referencian tablas en artículos científicos y según el formato ALPA, la posición tiene que ser sobre la tabla. Sobre la tabla. ¿Ya? Igualmente, si yo quisiera excluir el rótulo del título, o sea, que no me diga tabla 1, sino que solo el título, tengo que activar esta opción. Generalmente no es el caso, nosotros necesitamos el rótulo para ir identificando, en este caso, un correlativo asociado a cada tabla. Entonces, lo voy a desactivar. Esto, chicos, es importante también, en el sentido de que ustedes quisieran crear un nuevo rótulo. Los rótulos que tenemos acá, de alguna manera, de manera oficial en Microsoft Word, pueden ser estos que están aquí. Puede que en algunas versiones de Microsoft Word, dependiendo de su computador, puede que aquí las opciones sean menos, ¿eh? No estén todas estas que están acá, pero no importa, siempre pueden crear un nuevo rótulo, ¿ya? Pinchando esta opción. ¿Te fijas? Ya pueden llamar tabla, ecuaciones, figuras. Siempre que necesiten crear un correlativo para algo que tiene que ser referenciado dentro del texto, pueden usar esta opción. ¿Ya? Por ejemplo, podrían, no sé, voy a inventar, podrían crear un correlativo para, no sé, cartas. ¿Ya? Entonces, cada vez que en este caso inserten una carta, ¿verdad? Pueden usar este rótulo para que se genere el correlativo y si tienen que referenciar esas cartas, eventualmente pueden utilizar el mismo mecanismo que estoy mostrando aquí para, en este caso, las tablas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es justamente aceptar. Me va a crear ahí el título de la tabla, si ustedes lo están viendo. Ahí esto yo lo puedo editar. Aquí necesariamente hay un proceso de edición que hay que dar sobre el rótulo, porque en la opción, en el menú en el que estábamos, no me permite, de alguna manera, no me permite editar el rótulo directamente. Tengo que editarlo una vez que lo inserto. Entonces aquí, para editarlo, me voy simplemente acá, voy a ponerle negrita, le voy a cambiar el color de fuente automático, lo voy a centrar, ¿se fijan? Y ahí está justamente el rótulo, de alguna manera, experimento de pacientes con cáncer. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Bueno, está ahí, todo parece normal. ¿Ya? Chicos, si tienen alguna duda, me dicen, y si es necesario que repita algo, lo hago. Ahora, recuerden que igual va a estar grabado eventualmente cada uno de los pasos que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces ahí estoy referenciando la tabla. Y ahora lo que quiero hacer justamente es referenciar en el texto. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho acá que la teníamos que referenciar en el texto, la tabla 1. Como decía, después que son mencionadas. Entonces aquí debería decir ver tabla número 1. ¿Ya? Yo lo podría tipear directamente del teclado, ver tabla número 1. Pero recuerden que es el problema que eso es texto estático, o sea, en el sentido que cada vez que si insertamos otra tabla y cambia el correlativo, vamos a tener que estarlo justamente modificando cada vez que justamente insertemos una tabla adicional.
¿ya? Para evitar eso, eventualmente que estamos justamente viendo esta opción. Entonces voy a insertar la referencia y para eso me voy nuevamente a referencias, ¿ya? Y me voy aquí a la opción que dice referencia cruzada. ¿Ya? ¿Ok? El cuadro me salió por la otra pantalla, así que la voy a mover para acá. Ahí está el cuadro que debería aparecer. ¿Ya? Y aquí tengo que pinchar en esta opción que dice tipo de referencia cruzada. Y tengo que aquí buscar justamente el ítem que quiero justamente citar. ¿Ya? En este caso, lo que voy a citar es una tabla. ¿Ya? Y aquí, bueno, si hubieran más tablas, me aparecerían. ¿Ya? Me aparecerían. ¿Te fijas? Tabla 1, 2, 3, 4, con su correspondiente título. ¿Ya? No lo voy a insertar como... Si lo inserto como hipervínculo, lo interesante es que ustedes pinchan justamente aquí el ver figura que va a aparecer aquí en el texto va a salir como un hipervínculo. Entonces uno lo va a poder pinchar ahí y lo va a llevar directamente a la tabla. En este caso no voy a evitar eso, ¿ya? Solamente me interesa referenciarlo, ¿ya? Aquí hay una opción súper importante porque de alguna manera acá les da la opción de cómo quieren que aparezca en el texto la referencia, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí hay opción, solo el rótulo y el número, solo texto del epígrafe, todo el epígrafe involucraría todo el título de la tabla. O sea, la referencia, hagamos el experimento para que se den cuenta. Todo el epígrafe, entonces voy a hacer insertar. Si ustedes se fijan allá arriba, quedó insertado, ¿ya? Y se fijan, habla como tabla número 1, resultados del experimento, sale todo, ¿ya? Entonces, generalmente en el texto uno solamente cita la tabla y el número, ¿ok? Entonces, para evitar eso, voy a borrar acá, voy a cerrar acá, denme un segundo, voy a borrar justamente esta referencia para hacer el proceso de nuevo. ¿Ya? ¿Ok? Y la voy a referenciar como corresponde. Entonces voy a volver a ir aquí a referencia cruzada. ¿Ya? Una tabla, recuerden que tengo que seleccionar aquí el elemento, una figura, una ilustración, una nota al pie, lo que sea, una tabla. Y aquí en vez de ponerle todo el epígrafo, solo rótulo y número. Solo rótulo y número. ¿Ya? Esa opción tiene que estar activada. ¿Ya? Y si yo lo inserto, si ustedes se fijan, lo cita como tabla número 1. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de hacerlo de esta manera? ¿Ok? Cerrar. Que cada vez que yo actualice el documento, el correlativo asociado a la tabla, esta tabla se va a ir actualizando. Entonces, si yo insertara tabla y no importa el orden, mientras yo use esta opción, cada vez que yo actualice el texto, el correlativo se va a actualizar. Entonces va a quedar justamente el número de la tabla asociado justamente a la tabla correspondiente. ¿Ya? Y lo importante, chicos, aquí es cómo actualizar efectivamente el texto. Para actualizar el texto, yo me voy a ir acá a inicio y me voy a ir a la opción seleccionar. Seleccionar todo. Esto selecciona todo el documento. ¿Ya? Voy a hacer un clic con el botón del mouse. ¿Ya? Y aquí debería aparecerme una opción que la voy a buscar. No me aparece, denme un segundo. Que es justamente actualizar. Inteligente. Quitar hipervínculo. Si ustedes gustan, pueden ir haciendo el mismo experimento. Déjenme ver, aquí me ocurrió algo. Porque debió haberme aparecido ahí cuando seleccionó. Déjenme un segundo. Seleccionar todo. Debió aparecerme la opción justamente de actualizar justamente documento. ¿Ya? Con el botón derecho. Por favor, chicos, vayan haciéndolo y si alguien, porque estoy aquí con el problema que no me aparece la opción, debería aparecerme.
De hecho, lo había hecho hace un rato atrás y me había resultado. Algo me pasó, no me está resultando. ¿Ya? Denme un segundo. No sé si estoy obviando algún paso, pero no debería ser. Es con la opción, es justamente con la opción de seleccionar todo. Debería hacerme la opción de actualizar documento. No sé si alguien eventualmente me está siguiendo y puede hacerlo para ver si a él le aparece la opción. Que no, algo me está pasando y no me está apareciendo la opción. Seleccionar. No. Mostrar algo. Ese paso es necesario justamente para después asegurarse que las tablas queden asociadas al número que corresponde. Hay algo que justamente me está pasando con el Microsoft Word. Por favor, si alguien puede o puede tratar de hacerlo también rápidamente con uno para ver si le aparece la opción. Profe, yo lo estaba haciendo y me aparece cuando selecciono todo, me aparece actualizar campos. Esa es, perdón, actualizar campo, ese. Y seleccionaste Sí, todo el documento, ¿verdad? sí, y me aparece actualizar campos. Igual que Actualiz- usted, Ese es el que tienes que justamente presionar, se llama actualizar campos. Exactamente, no sí. actualizar documentos, sí, actualizar campos. Y esa es justamente la opción que te permite actualizar los correlativos de cada una de esas opciones. Por alguna razón, en este documento en particular no me está dando la opción. Profe, ¿Sí? y se aprieta F9, seleccione todo y F9. Selecciono todo. Sí. Vamos, dame un segundo. Aquí es cuando se borra todo, ¿no? Claro, ahí me insertó eventualmente el rótulo. Esa opción no la conocía. ¿Me fijas? Pero probémoslo, a ver. Lo que vamos a hacer eventualmente, porque por alguna razón a mí no me está apareciendo la opción. No sé si tiene que ver con el documento que tiene algún problema o... Porque aquí debería ser la opción actualizar campo, como decía su compañera. ¿Eh? Hagamos otro experimento mejor. Voy a copiar la tabla en un documento aparte. Voy a ver si hay algún problema con el documento, ¿ya? Copiar. Y voy a crear uno Profesor, ¿me nuevo. escucha? ¿Sí? ¿Nos puede ¿Sí? mandar el archivo de la planilla por el chat para ir jugando con ese mismo, por favor? Ningún problema, se lo envío enseguida. Denme un segundo, chicos. Vamos jugando con este mismo archivo, buena idea. Gracias, Jorge. Si dan un segundo, les voy a dejar el archivo puesto aquí en el chat para que puedan jugar, como dice su compañero.
Ahí lo puse en el chat para quien quiera justamente también intentarlo. Quiero ver si efectivamente hace un rato me había resultado, algo pasó con el documento, así que quiero intentarlo creando un archivo. Voy a copiar esa misma tabla, ¿ya? Voy a crear un documento en blanco, voy a pegar la tabla acá, ¿ya? Y voy a ver si desde acá justamente puedo hacer el procedimiento, ¿ya? Aquí igualmente me voy a ir a hacer, primero recuerden, se selecciona la tabla, nos vamos a referencias, nos vamos a insertar título, tabla número 1, ¿ya? Le vamos a poner tabla de prueba, ¿ya? Encima de la selección, ¿ya? Ya, tabla número 1. En un segundo, a ver. Vamos a, una vez que incluyo ya el rótulo, veamos si seleccionamos todo. Y veamos si podemos actualizar. Ahí está, actualizar campo. Me parece que hay un problema con el documento. ¿Eh? Ahí está la opción que se llama actualizar campos. Esa opción es la que a ustedes les permite eventualmente cuando insertan diferentes tablas, ¿verdad? Por ejemplo, actualizar el campo correspondiente. Hagamos el ejercicio para ver cómo funciona. Voy a copiar la misma tabla. Entonces, en este documento, ¿ya? Perdón, aquí se traslaparon. Voy a mover esta que está acá a otra posición. Voy a bajar, ¿ya? Voy a tratar de insertar otra tabla para que ustedes se fijen. Este va a quedar como tabla número 1. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es insertar acá otra, ¿verdad? La misma, ¿verdad? Y voy a hacer el mismo trabajo. Voy a seleccionarla, ¿ya? Voy a ir a referencias, voy a insertarle un título, ¿ya? La voy a dejar tal cual, fíjense, tabla número 1, le voy a poner otra tabla de prueba. ¿Ya? Luego aceptar. Simplemente la voy a insertar ahí. ¿Ya? Bueno, ahí se actualizó de manera automática. ¿Okay? El orden se actualiza de manera automática. El problema va a ser cuando yo genere las referencias. ¿Ya? Entonces, cada vez que de alguna manera uno inserta alguna tabla adicional, ¿ya? Por ejemplo, recuerda aquí para insertar la referencia, me voy a referencia cruzada, ¿ya? Ahí están las dos tablas que yo creé, cuál quiero citar primero, cuál quiero citar segundo, eventualmente. Ya siempre recuerden acá la opción del rótulo y número, ¿ok? Del rótulo y número, ¿ya? Solo rótulo y número, ¿ok? Y en este caso la puedo referenciar directamente ahí en el texto, tabla número 1, ¿ya? Entonces después voy a poner acá, voy a referenciar la segunda, insertar tabla número 2, ¿ya? Luego, si quiero actualizar justamente estos campos, los campos de referencia y los campos de las tablas, inicio, seleccionar todo, clic con el botón derecho, actualizar campos, ¿ya? Y eso debería permitir justamente ordenar, ¿ya? Ordenar. Voy a tratar de justamente hacer nuevamente el ejercicio, voy a tratar de generar algún error voluntario, o sea, voy a tratar de justamente de hacer que no quede en orden, para que veamos cómo funciona la opción. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ir a referencias, insertar título, y a esta le voy a poner eventualmente también el Word nos previene de que se generen errores. Lo que quiero cambiar es básicamente el orden.
¿Ya? Voy a mover la tabla 2 para arriba, la tabla 1, perdón, voy a mover todo esto para abajo, de tal manera que quede debajo de la tabla 2. Voy a insertar más espacios. ¿Ya? Voy a mover la tabla 1 hacia abajo, que eso es típico, imagínense que estoy editando el documento. ¿Ya? Voy a ir a inicio, la voy a cortar y la voy a pegar acá abajo. ¿Se fijan? Entonces el orden, si aquí ustedes se dan cuenta, se está rompiendo. Fíjate, tabla 1, tabla 2. Lo ideal es que esta fuera la tabla 1, la primera fuera la tabla 1 y la segunda fuera la tabla 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente, voy a seleccionar en inicio, seleccionar todo, le voy con el botón derecho del mouse, actualizar campos, y ahí se actualizó. ¿Ya? Ahí se reperdió la referencia donde cambié el orden, tengo que cambiarla, tengo que nuevamente citarla de manera correcta. ¿Ya? Pero ahí, eventualmente, las tablas, como veis, si ustedes se dan cuenta, los rótulos en este caso quedarán actualizados con el número correspondiente. O sea, esto es muy práctico cuando ustedes, por ejemplo, tienen que editar el documento y tienen que hacer movimientos de gráficos o tablas, ¿ya? Para que de alguna manera después se aseguren que los valores correlativos de las tablas estén bien asignados, ¿ya? Que ese es un error muy común, ¿ya? Y eso también automáticamente de alguna manera se actualiza en el texto. Se debería actualizar en el texto, ¿ya? Entonces es importante de alguna manera que cada vez que una manera, sobre todo cuando trabajan con muchas tablas y hay mucho texto en lo cual se referencia, se tenga el cuidado en este caso de justamente usar esta opción de seleccionar todo, botón derecho del mouse y actualizar campos, para que justamente los correlativos se arreglen, ¿ya? Queden básicamente donde corresponde, ¿ya? No sé si ustedes están jugando, alguien ha podido hacerlo también o ha tenido algún problema. Como decía, aparentemente hay un problema con el documento que les estaba mostrando del formato del artículo, ¿ya? O bien, no sé si hay alguien que... porque aquí debería aparecerme la opción en este caso de actualizar campos, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí se entiende. ¿Ya? Hay que ir jugando un poco con la opción, ¿ya? Pero lo interesante es la posibilidad que ya no tienen que trabajar todo con texto estático, o sea, ahora cada tabla o cada figura va a tener su correspondiente referencia, ¿ya? Tal cual como lo hacíamos con la cita. Entonces, eso de alguna manera, cuando muevan tablas, muevan gráficos de diferente posición, ¿ya? Y actualicen el documento, eso va a asegurar que los correlativos queden de manera correcta, ¿ya? Sin el problema de que de alguna manera tengan que estar después nuevamente revisando el documento para asegurarse que, en este caso, el número que está en el texto corresponde a la tabla, y segundo, que las tablas estén todas en el orden correspondiente, con los correlativos adecuados, ¿ya? También voy a mostrarlo. ¿Sí, Alexandra? El documento el que tiene el problema. Sí, parece que Porque sí. también hice lo mismo aparte, y lo hice también con el que nos mandó y no sale la opción. No sale la opción. Sí, hay un problema con el documento. Sí, sí. Entonces, para evitar problemas, mejor cuidado con ese formato. Lo vamos a manejar aquí simplemente para efectos de ejercicio, ¿ya? No me había percatado de ese detalle, porque puede que no les dé la opción de justamente de actualizar, y eso corre el riesgo que las tablas no estén en las posiciones correctas o los correlativos no correspondan. Así que es mejor de alguna manera tratar de evitar eso, evitar ese problema, ¿ya? Entonces pueden utilizar la opción sobre sus propios documentos, ¿okay? Entonces voy a ver qué es lo que tiene efectivamente, cuál es el problema que tiene esa plantilla, ¿ya? Si soluciono el problema, la subo, en este caso para que esté disponible la LMS, ¿ya? Pero mientras tanto trabajémosla aquí simplemente tal vez como una opción
para los cuales ustedes, si quisieran ver el tema de formato, esa plantilla les da un buen referente con respecto a una buena presentación de un artículo, en términos de tabla y figura. ¿Ya? Para las figuras, ecuaciones matemáticas, gráficos de cualquier tipo, el procedimiento es exactamente el mismo. Si quieren podemos hacer un ejercicio, vamos a hacer uno. ¿Ya? Voy a ver, voy a copiar nuevamente, voy a ir del mismo tema de la plantilla. Voy a ir a copiar la figura que está acá, esta que está acá, la voy a copiar. ¿Ya? Voy a irme aquí a este documento que estamos creando. La voy a pegar acá. ¿Okay? Entonces ahí quedó pegada en este caso la figura. La voy a editar un poco para que quede todo en una página. ¿Ya? Ok. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, es exactamente el mismo. Se selecciona la figura, ¿ya? Siempre es el primer paso. Nos vamos a referencias, insertar título. ¿Ya? Aquí tenemos que tener cuidado porque el rótulo no es una tabla, es una figura. ¿Ya? Figura número 1. ¿Ya? Entonces hay que cambiar en este caso el rótulo. ¿Ya? Cuando es una figura, automáticamente por defecto lo pone debajo de la selección, que generalmente esa es la forma correcta de presentarlo. ¿Ya? Y eventualmente aceptamos. Figura número 1, ahí yo le puedo haber puesto alguna leyenda. Figura número 1, no sé, interacción de partes, por ejemplo, así se llama esta figura. ¿Ya? ¿Ya? También se puede editar en el mismo documento. ¿Ya? Interacción de partes. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ok? Si yo quiero citarla en el texto, ¿ya? En la misma opción de referencias, me voy a referencia cruzada, ¿ya? Busco acá el tipo, es una figura, y ahí me aparece la figura 1, interacción de partes. En este caso no quiero que aparezca todo el epígrafe, solo el rótulo y el número, ¿ya? Y insertar. Ahí quedó insertada y arriba, si ustedes se fijan, en la figura número 1. Eso les permite justamente hacer la referencia en el texto. ¿Ya? Para cualquier objeto que ustedes de alguna manera inserten en un documento de Word, siempre es posible usar esta opción. ¿Ya? Aquí vimos tablas, vimos gráficos, ilustraciones, una ecuación matemática, que también es muy común eso, ¿verdad? Si uno pone una ecuación, por ejemplo, pero la ecuación el único cuidado de las ecuaciones, chicos, que tienen que estar generadas básicamente en el editor de ecuaciones que tiene Microsoft Word. ¿Ya? Acá en insertar, la opción insertar, es la opción ecuación. Este es el que tienen que usar. Por ejemplo, vamos a usar esa misma. Área del círculo. ¿Ya? Ahí ustedes la pueden editar y pueden crear su ecuación. ¿Ok? El cuidado que tiene que estar seleccionada. ¿Ya? ¿Ok? Seleccionada. Y usamos el mismo concepto, referencias, insertar título, cambiamos a ecuación, ¿ya? Encima de selección, aquí hay diferentes opciones, debajo de la selección o encima de la selección. Ustedes quieren de alguna manera posicionarla o de acuerdo básicamente a cómo diga el formato de presentación. ¿Ya? Lo interesante al crear esto es que, insisto, van a poder siempre referenciarlo en el texto. ¿Ya? Y eso va a ser de gran ayuda. ¿Ok? ¿Ya? Y de ahí procedemos igual de la misma forma. De la misma forma. Ecuación número 1, ¿ya? Se trabaja ahí en este caso. ¿Ya? Este elemento eventualmente recuerden que se le puede cambiar el estilo. ¿Ya? Voy a mover acá, generar espacio para hacer lo siguiente. Voy a ver si puedo hacerlo. Voy a cortarlo. Voy a pegarlo ahí.
veces esta es la forma también en la cual se referencia una ecuación. Puede ser ahí, en cualquier posición realmente ese rótulo se puede mover, ¿ya? Si fuera así necesario, ¿ya? Pero es práctico en el sentido de que en cierta medida les permite justamente manejar este tema de la referencia de algún objeto asociado al documento que están trabajando, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Tuvimos este inconveniente técnico con respecto al tema de la actualización del documento, como decía, efectivamente un problema con el formato, con el documento en sí. ¿Ya? Pero siempre que hagan el seleccionar todo, ¿ya? El seleccionar todo debería justamente aparecer en la opción, perdón, debería aparecer en la opción, en este caso, de actualizar campo. Y al actualizar campo, efectivamente, se actualizan en este caso los correlativos de tabla y figuras según corresponda. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que se me quedó todo pegado y no alcancé a ver el tema de cuando uno tiene una ecuación, porque por ejemplo yo en mi trabajo tengo la ecuación, una ecuación, pero no entendí eso de que la ecuación tiene que estar en el Word. ¿Algo así? Tienes que usar la ecuación, tiene que crearse aquí en la opción de insertar acá. En insertar, ¿Ya? está en la opción ecuación. Aquí tú creas ecuaciones en Microsoft Word. Ah, ya. Sí. Mientras esté Tienes que ahí, insertar, después lo puedo... claro, tienes que insertarlo como un objeto. En general, este sistema de referencia que genera Word es cuando tú le asocias a un objeto de Word. No está hecho, o sea, no es para referenciar texto, por ejemplo. Tiene que ser un objeto. Y dentro de los objetos que maneja Word están las tablas, los gráficos, las figuras, las ecuaciones, los símbolos, todo esto, los cuadros de texto, todos esos son objetos de Word, que se llaman. Entonces, tienes que prácticamente crear el objeto y el objeto al que se referencia. Recuerden que, ¿ya? Recuerden que esta opción perfecto, ¿de qué, Alexandra? Recuerden que esta opción de referenciar e insertar título nos permite básicamente generar cualquier tipo de rótulo, ¿eh? O sea, podríamos crear nuevos rótulos, como les decía, si no cae en ninguna de las categorías que está acá, ¿ya? Entonces, eventualmente, cualquier se podría decir, objeto, ¿ya? Se le puede asociar en este caso un rótulo cualquiera, como decíamos, ecuaciones, figuras, carta, lo que sea, el rótulo que ustedes estimen conveniente. Eso es importante porque en este caso la referenciación que hace Microsoft Word va a ser en referencia al rótulo. Va a identificar todos los que tengan rótulo tabla y los va a agrupar. Va a identificar todos los que tengan el rótulo figura y los va a agrupar. ¿Ya? Lo último que les quería mostrar acá, chicos, es una opción, pero no es tanto para artículos científicos, es por ejemplo cuando ustedes generan un documento tipo tesis, ¿ya? Que es la opción en este caso, muchas veces un documento tipo tesis les pide que al comienzo, después del índice, se incluya lo que son, por ejemplo, el índice de tablas o el índice de figuras, ¿ya? Y efectivamente, esta opción de referencia de títulos les permite hacer eso con esta opción, insertar tabla de ilustraciones, ¿ya? Si yo la pincho, ¿ya? Aquí efectivamente tenemos que de alguna manera ver qué es lo que queremos insertar, ¿ya? Esto va a generar un índice asociado, por ejemplo, a todos los objetos que estamos de alguna manera citando. Por ejemplo, aquí está con las ecuaciones, pero yo voy a cambiarlo, etiqueta de rótulo, me voy a cambiar acá a tabla, ¿se fijan? ¿Ya? Aquí va a incluir la etiqueta y número, ¿ya? Y el formato que va a utilizar es este que está acá, el que muestra en la vista preliminar. Entonces va a decir tabla número 1 y el nombre de la tabla y en qué página está. Tabla número 2 y en dónde está. Ahí tenemos opciones que se pueden activar, mostrar los números de página, alinear los números de página a la derecha. Por ejemplo, eso se puede ir cambiando. Los caracteres de relleno, en este caso son los puntitos, se pueden cambiar, ¿verdad? Si quieren otro tipo de carácter de relleno, ¿ya? Ahí está la opción en este caso de incluirlo como hipervínculo, en este caso que permiten en los documentos más largos, es súper práctico porque uno pincha el hipervínculo y lo lleva directamente a donde está posicionada la tabla o lo que sea, ¿ya? Voy a hacerlo tal cual como está ahí, lo voy a aceptar,
¿se fijan? Y ahí aparecen automáticamente este índice de tabla. Tabla número 1, tabla de prueba, número 1, tabla número 2, otra tabla de prueba. ¿Se fijan? ¿Ya? Y así, de alguna manera, generan un índice de tabla. También pueden generar un índice de figuras de la misma forma, pueden generar un índice de ecuaciones de la misma forma o de lo que sea. ¿Ya? Es bastante práctico, sobre todo cuando tienen que hacer documentos, por ejemplo, donde es necesario incluir estos tipos de índices. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna consulta. Jueguen un poco con la opción. ¿Ya? Jueguen un poco con la opción. Yo personalmente la conocí hace poco, para ser bastante honesto, la conocí hace un tiempo atrás, no hace mucho. Generalmente yo trabajo en la edición de artículos con otro procesador. WhatsApp, por favor. Me llame al teléfono directamente. Quiero llamar a los que me escuchan, por favor. ¿Ya? Estoy bien. Ay, tienes tu micrófono abierto y sé. Estamos escuchando ahí por si acaso. ¿Ya? Yo sé que están bien todos. Ya. Que me llamen directamente, por favor. Ah, ya, sí, no te preocupes, sí, no hay problema. Solo por si acaso no vaya a pasar algo. Chicos, como decía, es bastante práctico en este caso para el tema de los documentos y asegurarse que los correlativos sobre todo estén correctamente y no tenga que estarlo verificando así manualmente uno a uno si el número corresponde o no corresponde. ¿Ya? Pueden con la opción, recuerden que en este tema de aprender a usar las opciones de un procesador, de cualquier software en particular, hay que aprender haciendo, hay que aprender un poquito jugando. Ya, como lo decía, yo usaba yo generalmente para lo que son artículos científicos utilizo otro procesador, no utilizo Microsoft Word. Ya, es un procesador que tal vez lo han escuchado algunos de ustedes, que se llama, en este caso, LaTeX. ¿Ya? Que justamente es un poquito, es bastante bueno cuando uno lo aprende a usar. El gran inconveniente que tiene es que no tiene un ambiente de trabajo tipo usuario, como el que estamos viendo aquí de Microsoft Word. Ya, LaTeX en este caso trabaja principalmente generando así como un código. Uno es como que estuviera escribiendo un programa para hacer un artículo científico. ¿Ya? Entonces tiene sus complejidades, pero una vez que uno lo domina, en cierta medida tiene la gran ventaja que LaTeX tiene la facultad que permite que el usuario se concentre en lo que tiene que hacer, que es escribir, no que se esté despreocupando por temas de formato y presentación. ¿Ya? Entonces LaTeX utiliza mucho el concepto de plantillas, ¿ya? Para trabajar. ¿Ya? Y en ese sentido tiene un sinnúmero de opciones que permiten trabajar lo mismo que estamos haciendo en Microsoft Word, pero el gran inconveniente que tiene, se podría decir que hay que aprenderse comandos para trabajar. Tiene sin número de comandos para trabajar y hay que saber manejar esos comandos para poder generar los documentos. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna otra consulta, pruébenlo, si tuvieran alguna inquietud me avisan nomás y podemos justamente trabajar esto en conjunto. ¿Ya? Lo que les quería mostrar a continuación, ¿ya? Es efectivamente pensando en lo que era la rúbrica de evaluación. ¿Ya? ¿Dónde la dejé? Acá está. De lo que es el informe de resultados. ¿Ya? Aquí está, ya va a estar disponible el día de hoy en la LMS para que les sirva de pauta justamente para trabajar, en este caso, el informe de resultados. ¿Ya? Pero en gran medida, aquí están los puntos que son críticos, ¿ya? Y los puntos que son críticos aquí, como ustedes saben, las rúbricas se plantean desde dos extremos diferentes y hay puntos intermedios. ¿Ya? Acá está, en este caso está el punto más bajo, acá está el punto más alto, se podría decir. ¿Ya? Y concentrándose en los puntos más altos, eventualmente la sección de resultados, ¿ya? Habla de que efectivamente, primero, ¿ya? Existe una descripción adecuada de los datos utilizados. ¿Ya? O sea, recuerden como les dije, la sección de resultados por naturaleza es una sección descriptiva, entonces los datos tienen que de alguna manera estar explicados, tienen que, estos resultados que se obtuvieron, ¿qué son? ¿Se fijan? No basta con mostrar las tablas o mostrar los gráficos, hay que de alguna manera describirlos en narrativa, hay que hacer en este caso la descripción en narrativa.
¿ya? De cada uno de estos elementos. Hay que darse ese tiempo, ¿ya? Entonces aquí, como dice, existe una descripción adecuada de los datos utilizados, la cual es vinculada con tablas o gráficos. O sea, como les decía la clase pasada, un error muy típico es incluir, por ejemplo, gráficos de tablas que no están referenciadas en el texto, ¿ya? Que no se conectan eventualmente con el texto. Y eso eventualmente induce en error, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Si de alguna manera hay una tabla que no tiene su explicación, ¿verdad? O su contraparte en el texto, se está induciendo en un error, ¿ya? Es posible identificar el rol que tiene cada una de las estimaciones de la investigación. Eso también es importante, como les decía. Lo que se reporta en la sección de resultados son resultados que son pertinentes, chicos. Son resultados que tienen conexión con el problema o con las preguntas de investigación que estaban formulando. Era como les decía, con el ejemplo súper básico, que yo les decía que si ustedes están tratando, por ejemplo, de establecer una correlación entre dos variables, ¿verdad? Uno esperaría que en los resultados se mostrara qué tan buena es esa correlación, y uno mostraría, por ejemplo, no sé, un coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces ahí sí hay una alineación correcta entre lo que es el resultado y el problema. Pero, por ejemplo, si ustedes hablan de correlacionar variables como parte de su problema, o relacionar variables, y abajo reportan solamente medidas descriptivas, una media y una desviación estándar, va a ser difícil de alguna manera establecer, ¿verdad?, cuál es la correlación. Entonces están reportando medidas que no aportan básicamente al problema, ¿ya? Entonces ahí es donde justamente hay que seleccionar cuáles son las medidas apropiadas, ¿ya? Y eso es parte justamente del trabajo que hay que asegurarse. A eso se refiere este punto. Se identifica el rol que tienen, además es posible identificar el rol que tienen, en este caso, en las estimaciones de la investigación. En este caso, si los datos o los resultados obtenidos son pertinentes, ¿ya? Bueno, tienen que haber resultados presentados, están vinculados a las tablas y gráficos de estimación, ¿ya? Estos a su vez son comprensibles para el lector. Esto tiene que ver un poco con la... Perdón. Disculpe. ¿Ya? Esto tiene que ver con un poquito con la presentación. ¿Ya? Como lo decía, un elemento primordial aquí es justamente el concepto del formato, de cómo se están justamente presentando las tablas y presentando también, en este caso, los gráficos correspondientes. Cuidado con eso. Si bien en este caso se espera que se siga un formato adecuado, ¿ya? Cada revista podría tener diferentes formatos, ¿ya? En caso que estuvieran trabajando en base al formato de alguna revista. Lo que ahí es primordial desde el punto de vista de la corrección que voy a llevar yo adelante es que haya una presentación adecuada, haya un orden, ¿ya? Hay algo que efectivamente sea legible, ordenado y se pueda seguir. Eso es lo principal de la sección de resultados, ¿ya? A eso se refiere con la presentación, ¿ya? No simplemente, por ejemplo, cortar y pegar resultados, no cortar y pegar reportes de salida de algún software, como era, y lo documento porque era, en versión anterior del curso se daba, o sea que era prácticamente sacarle un print de pantalla a un reporte de un SPSS y copiarlo en la sección de resultados. Ojo con eso, que eso no es lo adecuado. Entonces, es importante asegurarse que hay una presentación y un orden mínimo justamente para poder hacer justamente un seguimiento a lo que ustedes obtuvieron. De eso se trata, ¿ya? Ahí están los formatos de las tablas y gráficos, ¿verdad? Un formato típico en el que se identifican medidas de significancia. Esto no voy a ser estricto en esto, porque esto depende de cada estudio, ¿eh? No hay más de 4 tablas y cada una tiene una importancia en el desarrollo del artículo. Lo que pasa es que esto se obtiene principalmente de lo que es la experiencia. Esto lo plantean varios autores que mencionan que eventualmente la capacidad de síntesis de resultados es algo primordial al momento de reportarlo, ¿ya? Y generalmente si uno utiliza más de 4 tablas, hace entender que efectivamente los resultados, ¿verdad?, no son claros y el mismo autor del artículo no tiene claridad con respecto a lo que es primordial, ¿ya? Entonces, ese punto tiene que ver principalmente con la capacidad de síntesis. Generalmente, si ustedes tienen la capacidad de presentar la menor cantidad de tablas posible, pero a su vez en esa cantidad de tablas
mostrar de alguna manera todos los resultados que son pertinentes, mejor. ¿Ya? Pero no voy a ser tan estricto en decir, si hay 5 tablas, eventualmente habría que ver, y ahí tal vez como sugerencia surge la idea que tal vez hay algunas tablas que pueden ser resumidas o hay algunas tablas que pueden ser fusionadas. ¿Ya? De eso se trata, o sea, también hay que tratar de eventualmente de compactar la información, que la información sea compacta, ¿verdad? Es una mezcla súper difícil, que la información sea compacta para que a su vez diga mucho. Hay que tratar de mantener ese equilibrio, es la capacidad de ser resumido o decir muchas cosas en pocas palabras. De eso se trata un poco la idea. ¿Ya? Eso es principalmente lo que es la rúbrica de evaluación, chicos, no hay nada más que eso, es la idea de justamente que, primero, el orden es un elemento primordial acá, ¿ya? La presentación. Y segundo, es que efectivamente los resultados tengan coherencia y consistencia con lo que es el problema de investigación, se estén reportando los resultados que son realmente importantes, los que son realmente necesarios. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? No hay más, se podría decir, complejidad que eso. Nada más. Eso es lo que, si ustedes tienen presente esa idea, eventualmente, creo yo que no debería haber mayor inconveniente. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, me parece que no. Profesor, ¿aló? Sí, dime. ¿Me escucha? Sí, Joaquín, sí te escucho, dime. Cuando llegue el momento de que usted nos evalúe los resultados, va a tener que ser como todo lo avanzado en el trabajo en sí, para que usted igual va a evaluar la coherencia con lo que se estimó Sí, antes. Gracias Joaquín, sí, buena pregunta porque me la han hecho. Ya, eventualmente, como decía, la sección de resultados apunta un poco a establecer, desde el punto de vista de la evaluación que yo hago, como decía, primero un nivel de presentación y segundo, en este caso, que los resultados sean pertinentes. No voy a cuestionar de alguna manera los resultados en sí. O sea, si ustedes me reportan, por ejemplo, no sé, una desviación estándar, de por sí la desviación estándar no la voy a cuestionar. Tampoco voy a cuestionar la cantidad de resultados que de alguna manera ustedes reporten. O sea, si por ejemplo ustedes están presentando el resultado de solamente 10 encuestas, ¿ya? Si ustedes se fijan, la rúbrica no habla nada con respecto a cuestionar si son pocos resultados. Si ustedes presentan, por ejemplo, el resultado de solo 10 encuestas, ¿verdad? La rúbrica no hace ninguna acotación con respecto a ese punto. Pero en este caso sí significaría que para esas 10 encuestas, eventualmente se tuvieran igual que computar los resultados necesarios. ¿Ya? O sea, son 10 encuestas, pero claro, vamos a tener que calcular tal vez un coeficiente de correlación en base a esas 10 encuestas. ¿Ya? No sé, vamos a tener que igual sacar medidas descriptivas, media, varianza, desviación estándar, para esas 10 encuestas. ¿Me fijas? Y eso hay que reportarlo. ¿Ya? Entonces, no es necesario contar con todos los resultados a la fecha, o sea, se podría decir, todos los elementos necesarios para poder levantar esos resultados. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, lo importante es que de alguna forma hay una buena presentación de ellos y que tal vez de los pocos resultados que tengan o que se puedan mostrar, eso de alguna manera sean pertinentes también un poquito con el problema que están abordando. Nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede entender que eventualmente tal vez a la fecha, tal vez no todos los resultados, no todas las, por ejemplo, encuestas, no todas las muestras, no todas las entrevistas, no todas las mediciones se hayan hecho. ¿Ya? Profe, y eventualmente falta un poquito. Luis, dime. Ahí tengo una consulta, así que casi existencial con el ramo. Ya, dime. Porque nuestra investigación junto a Carlos es en otra región, es en otra comuna, es lejos.
necesitamos informantes muy claves, incluso por método de bola de nieve. Entonces, sinceramente, en este minuto nos preguntamos cómo adquirir la información y cómo presentar los resultados, porque al no tener información no podemos presentar resultados y adquirirla es difícil, imagínense. Exactamente, ese es un tema que eventualmente hay que tratar de abordar, Luis. En ese sentido, se pueden reportar tal vez los resultados, no sé, me imagino que en este caso ni siquiera se ha podido aplicar tal vez algún cuestionario, alguna encuesta, no se ha podido hacer nada de eso. No, porque al ser un caso, que una terminología metodológica, estudio de caso, al ser estudio de caso, los informantes claves son demasiado puntuales, el territorio es demasiado acotado y entonces, como nosotros nuestra valorización es sobre una microcuenca, un territorio específico, si no adquirimos datos de ahí y si no son fidedignos sobre ese tema o sobre ese territorio, nuestra investigación no tiene peso. Lo que estábamos pensando también era como suponer o dar por hecho cierta información cualitativa y tratar de abordarlo cuantitativamente, porque nuestra metodología es mixta, pero también el peso de nuestra información está en lo cualitativo y no en lo cuantitativo respecto a la replicabilidad por el hecho de importancia, porque el costo de a lo mejor de 1 metro de tierra lo puede encontrar en un valor mercado en internet, pero no así cuál es el procesamiento particular de los apícolas transhumantes. Entonces ahí nosotros estamos, porque vemos ahora, entendemos la presentación de la tabla, los datos y todo, cómo plantear los resultados, lo entendemos, pero ese es nuestro punto, nos complejiza imaginarnos la información o cómo captarla. Además que hemos hablado con nuestro profe tutelar y tiene la misma duda porque estamos casi tomados de la mano. Lo que tenemos son encuestas, ¿no? Son encuestas. Sí. O sea, en realidad son entrevistas. Son 2 entrevistas. Eventualmente esas 2 entrevistas no las han procesado todavía. Es que esa entrevista la utilizó, no la dio nuestro profesor tutor, pero como a base de ejemplo, de una noción general de lo que piensa un agrónomo del territorio. Es una entrevista de otra investigación. Perfecto. Pero que chicos, en ese sentido tranquilos, porque como te decía, lo importante acá, este informe que viene, lo que tiene que también como objetivo primordial es tener o darse una idea realmente cómo están, en este caso, avanzando en el tema de la generación de resultados. Lo que pretendemos también es tener una idea a la fecha que se tenga que entregar más o menos cuánto es el nivel de avance con respecto a esa sección. Entonces, la idea es tratar de reportar algo, o sea, y ojalá que eso que esté reportado tenga alguna, o sea, sea algo que realmente necesiten para el problema que están trabajando. Si aún así son 2 entrevistas nomás, se pueden reportar esas 2 entrevistas, me imagino, y eventualmente un análisis de esas 2 entrevistas, ¿te fijas? Pensando que tal vez está más bien asociado tal vez a la primera parte, que es la parte cualitativa, no cuantitativa. ¿Te fijas? Al planteármelo así y al conocer el trabajo de nosotros, lo que se me abre la posibilidad, imaginativamente hablando, es generar la entrevista a un especialista agrónomo, que es una parte fundamental para que nos den los insumos necesarios. Eso puede ser. Eso se puede reportar. Eso puede ser. A los productores ya tenemos que ir in situ al terreno porque son gente rural que no tiene la tecnología óptima para conectarse con nosotros. Eso puede ser, se puede reportar eso, como decía, lo que se pueda trabajar en este caso hasta la fecha, porque, insisto, como esto estamos hablando más bien, chicos, y esto para todos, es más bien un preliminar de la sección de resultados. Ahora, lo interesante es que entre más terminado lo puedan presentar mejor, porque así van a tener algo más avanzado para su informe final. Recuerden que el informe final va a recopilar toda la información, o sea, eventualmente... si de alguna manera lo pueden presentar, no importa que sean pocos resultados, pero si aún así lo pueden presentar como si fuera la sección de resultados del artículo, mucho mejor, porque eso automáticamente igual les va a generar un avance
para lo que va a ser la entrega final, porque en la entrega final eventualmente van a tener que hacer de alguna manera recopilación de la introducción, la metodología, ¿verdad? Los resultados, y lo único que vamos a agregar al final son la discusión y las conclusiones, ¿te fijas? Entonces, en cierta medida, entre más avanzado, o sea, por eso no me atrevo a llamar lo que me van a entregar ahora en la sección de resultados. Para mí yo lo veo más bien como un informe de avance, que ojalá tenga, o sea, lo importante es que ojalá lo que esperamos que esa sección de resultados tenga por lo menos la estructura de una sección de artículos, ¿ya? Pero con los datos que se tenga a la fecha, en donde eventualmente la presentación de ese informe es lo que va a tener más relevancia, ¿ya? Como decía, yo no les voy a cuestionar los números, ¿verdad? No les voy a cuestionar de alguna manera, se podría decir, si el valor que están reportando es adecuado o no, ¿ya? En el sentido del número, a eso me refiero. Pero sí que por lo menos haya una consistencia con respecto a lo que está. Por ejemplo, el caso tuyo, Luis, tú estás reportando entrevistas que de alguna manera sirve para abordar el problema, es necesario para abordar el problema. Entonces, reportar los resultados que se tengan de esa entrevista eventualmente van a después ayudar a construir básicamente los resultados finales también, ¿ya? Entonces, igual hay una consistencia porque aún así también está conectado con el problema que están abordando, ¿ya? O sea, la idea cuando dice que tiene que haber una consistencia entre los resultados que se reportan, ¿verdad? Y el problema de investigación. Tiene referencia a la idea que no es la idea disparar indicadores estadísticos, disparar reportes de software, no es la idea eso, sino que hay que tratar de reportar, no importa que sea poco, pero tratar de reportar cosas que sirven en este caso, o están siendo realmente consideradas para el problema de investigación. Entonces mi consejo, Luis, es que reporten eventualmente lo que tengan a esa fecha. Reporten lo que tengan nomás, ¿ya? Como si fuera en este caso la sección de resultados. ¿Sí? ¿Podemos reportarlo de forma de plantearlo como objetivos de la investigación y decir si se cumplieron o se cumplieron parcialmente? ¿Sería una forma viable? Es que cuidado, ¿cuál es tu nombre? Que no me aparece tu nombre. Soy Rodrigo López. Rodrigo. Lo que pasa, Rodrigo, es que cuando tú le das una interpretación, deja de ser resultado, estás entrando en la sección de discusión. ¿Te fijas? Entonces, sí, comprendo entonces. Naturalmente, para poder llegar a decir que sí se cumple el objetivo, ¿verdad? Tuviste que haber hecho una interpretación. Y previo a la interpretación tendría que estar primero el dato, el resultado. ¿Te fijas? Entonces, claro, el resultado dice, por ejemplo, no sé, si tú reportas una desviación estándar, el resultado dice la desviación estándar es 4.5, nada más, ¿ya? Y después lo que dice la interpretación o la discusión dice una varianza o una desviación estándar de 4.5 es un valor alto dentro del contexto de la variable que estamos viviendo. Por ende, hay alta variabilidad asociada al fenómeno. Esa es la interpretación. ¿Te fijas? Esa es la diferencia entre lo que es presentar un resultado y hacer una discusión del mismo. Para este informe, eventualmente lo que nos interesa son los resultados. Ahora, si alguien quisiera y pudiera, y quisiera también incluir discusión, puede hacerlo. Mejor sería, eventualmente. Pero el foco va a ser en este caso la presentación de resultados. Entonces, la idea es poder presentar eventualmente, como decía, la idea de este informe. Ojo que en términos de ponderaciones, este informe no tiene tanto peso como los otros dos, es más bajo. El primer informe y el último informe son los más pesados, ¿ya? Este más bien cumple un objetivo de eso, de monitorear más o menos el nivel de avance. Eso también nos va a servir a nosotros y a sus profesores tutores para ver justamente, recuerden que este semestre se hizo corto, o sea, el semestre termina por allá, se cierra todo, tenemos que cerrarlo antes de la quincena, antes de la segunda semana de enero. Entonces, eventualmente ahí, muchos de sus profesores tal vez están realmente esperando que tal vez a diciembre haya algún resultado. Entonces, ahí, de alguna manera, eso hay que conversarlo con sus profesores tutores también, para ver si efectivamente eso se va a lograr, o cómo se puede acomodar tal vez el estudio para justamente reportar algún nivel de resultado, ¿ya? Y después alguna interpretación de lo mismo. ¿Te fijas? Te insisto, yo me he focalizado mayormente en estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa tónica va a seguir para la sección de resultados, si ustedes se fijan, en mayormente estructura. La parte de discusión,
Ahí hay una leve diferencia, se me había olvidado mencionarlo, porque en su momento les voy a mostrar la rúbrica de esa parte. La discusión de resultados y la conclusión, los papeles ahí se invierten un poco. En términos de peso de nota, su profesor tutor tiene más peso, ¿ya? Porque naturalmente el concepto de la discusión y el análisis tiene que ver mucho, en este caso, con los resultados y la técnica que se empleó. Entonces, la discusión tiene un fuerte componente asociado al campo disciplinar que están trabajando, la interpretación. Y eso lo maneja mejor los profesores tutores que yo, ¿ya? Hoy día en la mañana, Carlos estaba justamente, me reuní con el profesor Eduardo Letelier, ¿ya? Aquí a todo esto, entre paréntesis, chicos, de aquí yo creo, tengo con la mayoría de los grupos de los profesores determinados, me faltan 2 profesores nomás, que el profesor Andrés Valenzuela y la profesora Ivette, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que justamente de aquí al miércoles igualmente voy a ir publicando las notas de aquellos profesores, de los grupos que están asociados a los profesores con los cuales ya conversé, ¿ya? El caso, por ejemplo, de Eduardo Letelier, ¿ya? El caso de Cristian Adame, el caso de Pedro Severino, ¿ya? Y la profesora Aide, ya conversé con ellos y ya hicimos en este caso la evaluación del primer informe, ¿ya? Así que yo creo que a más tardar el miércoles las notas van a estar en sistema por lo menos asociadas a esos grupos. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Es que eventualmente podamos iniciar ya el proceso de retroalimentación, ¿ya? Podemos desde ya iniciar el proceso de retroalimentación con esos grupos. Los grupos de la profesora Ide y el profesor Andrés, por favor, tengan un poquito de paciencia porque los profesores están súper ocupados. Se ha sido súper difícil reunirme, pero ya estamos comprometidos para cerrar ese tema esta semana, tal vez para el final de la semana. Así que paciencia, tal vez las notas, en este caso asociadas a la profesora Ide y al profesor Andrés, van a estar tal vez a comienzo de la próxima semana, ¿ya? Pero aún así, con los profesores que ya he ido terminando, voy a poder ir avanzando, porque si no, el tiempo no nos va a dar, y me imagino que muchos de ustedes van a querer tener la retroalimentación, y nos vamos a tener que organizar para ese tema, ¿ya? Entonces, como les decía, en esa última parte de la discusión y análisis de resultados, hay temáticas. El caso que quería ejemplificar era con el profesor Eduardo Letelier, porque él me explicaba sobre temas medioambientales y sobre temas, por ejemplo, el tema del manejo de las cuencas y todo ese tipo de cosas que yo obviamente no tengo nada de experticia en eso. Entonces, naturalmente, la parte de discusión e interpretación, el peso relativo, quien tiene más en este caso peso al momento de definir la evaluación ahí, es el profe tutor. De hecho, hasta ahora, la rúbrica le da 40% al profesor tutor y 60% al profesor del curso, que es, por ejemplo, el primer informe. Pero el último informe, sobre todo en la interpretación y análisis de resultados, el mayor peso lo va a tener en este caso el profe tutor, más que el profe del ramo, ¿ya? Entonces, para resumir, yo creo, chicos, que lo importante es que puedan reportar los resultados que tengan, cualquiera que tengan eventualmente a la fecha, ¿ya? Reportarlos de una manera adecuada, en un formato adecuado, con una buena presentación principalmente, ¿ya? Es eso, yo creo, lo mayoritario, ¿ok? Javier, dime. Profe, ¿para cuándo es la hora de entrega? Lo vamos a ver enseguida. Espérame ahí un poquito, Javier. Voy a terminar un punto más y con eso cerramos y fijamos la fecha y cerramos la clase de hoy, ¿ya? Ya. Ok, solamente quiero ver un punto más que es bien breve, que es principalmente mostrarles en esto de las búsquedas de internet. Encontré una página web que les podría interesar, que la quiero compartir con ustedes. Que voy a poner también aquí perdón, esa es la página traducida. Después les voy a enseñar cómo se traduce esta página. Esta que está aquí, ¿ya? Referenbright se llama. Y lo interesante que encontré de esta página, chicos, es que eventualmente da a conocer un sinnúmero de frases típicas, están en inglés, ya les voy a decir cómo se traducen, una serie de frases típicas que se utilizan para escribir artículos científicos dependiendo de lo que quieran expresar ustedes, ¿ya? La voy a traducir, y para traducirle, y esto también como un dato también que les pueda servir también, yo bajé un complemento de este de Firefox, el que estoy usando, el Mozilla,
me imagino que también en los otros navegadores existen los componentes adecuados para traducir una página web. ¿Ya? Yo descargué este complemento que está acá, se llama IM Translator, ¿ya? Que si ustedes en este caso lo buscan, acá recuerden que para instalar complementos del navegador, uno se va a herramientas, complementos, y aquí están los diferentes complementos. Ahí está ese que estoy mencionando ahí con la manito, es el que yo descargué. ¿Ya? Pero simplemente ustedes pueden digitar aquí Translator, ¿ya? Y buscar. Y ahí hay un sinnúmero de traductores, la mayoría de ellos gratis, que lo pueden instalar en su navegador y que les permite, por ejemplo, traducir una página web. ¿Ya? Hay diferentes. Ahí yo escogí particularmente el que les mostré, el IM Translator, ¿ya? Que está mucho más abajo. ¿Ok? También para idiomas asiáticos también hay. Pero hay un sinnúmero de traductores. ¿Ya? El que yo descargué fue el IM Translator, traductor diccionario de voz. ¿Ya? Y lo interesante es que, claro, ustedes tienen la página web acá en inglés. Yo voy a pinchar aquí, una vez que tienen instalado el complemento, ¿verdad? Pincho con el botón derecho sobre la página web y acá abajo me aparece la opción del complemento. ¿Ya? Entonces, ahí está la opción traducir esta página al español. Si uno la pincha, va a generar el proceso de traducción. ¿Ya? Y ahí se está traduciendo, no es tan inmediato, pero ahí está traduciéndose todo el texto de la página web. ¿Ya? Y aquí justamente están las oraciones, frases y vocabulario que yo les decía que podría ser de ayuda cuando ustedes quieran justamente generar el proceso de escritura. Por ejemplo, la primera parte, esta que está aquí, son frases típicas que se utilizan para resaltar hallazgos de la investigación. Por ejemplo, cuando tengan que entrar en la sección de interpretación de resultados. ¿Ya? Entonces, aquí hay diferentes frases que podría ser útiles, como dice, de la breve revisión anterior surgen hallazgos clave, 2 puntos, y se menciona. Describimos los resultados de justamente la técnica empleada que muestran, ¿verdad?, lo siguiente. ¿Verdad? Aquí hay un sinnúmero de frases asociadas, por ejemplo, para reportar hallazgos o resultados o interpretaciones, para comparar con estudios anteriores, los resultados demostrados en este capítulo coinciden con los métodos más avanzados, etc. Hay un sinnúmero de frases que podrían ser de ayuda. Hay frases que se utilizan para describir o dar a conocer las limitaciones del trabajo. ¿Ya? Hay frases que hablan de argumentos causales, por ejemplo, para establecer causa-efecto, estudios correlacionales, por ejemplo. Una explicación popular de que, por ejemplo, el cáncer, de que el cáncer esté ligado al tabaquismo es que, por ejemplo, ese es un ejemplo de argumentos causales. Hay varias. Especulaciones, sirve para, por ejemplo, para formular hipótesis. ¿Ya? Especulamos o predecimos que esto podría deberse a qué. ¿Ya? Argumentos deductivos que van de lo general a lo particular. ¿Ya? Entonces podría ser de ayuda, si ustedes quieren, voy a poner la página web también aquí en el chat, por si acaso les interesa. ¿Ya? Pero que podría ser de ayuda en este caso para que ustedes puedan justamente realizar el proceso de escritura, ¿verdad?, del artículo tal vez con mayor fluidez. Por si alguien quisiera usarla. Va a estar también disponible en la LMS. ¿Ya? Ahora sí, Javier, a la pregunta que tú hacías. A ver, chicos, tenemos que tener en cuenta eventualmente cuánto cierra el semestre. Nosotros ya, ¿se acuerdan? Fijamos unas fechas tentativas, pero quiero ir justamente moldeando eso de acuerdo a cómo se vaya dando y un poquito también cómo están ustedes y sus avances. ¿Ya? Sin duda, eventualmente tenemos que generar un punto de cierre en alguna etapa. ¿Ya? En ese sentido, voy a mover acá. Quiero rectificar en este caso, si me dan un minutito para rectificar la fecha de cierre del semestre. ¿Ya?
el cual, si no me equivoco, está fijado justamente para la quincena de enero. Generalmente, ustedes saben, el último plazo que define el cierre de una asignatura es aquel plazo en el cual la nota tiene que estar ingresada al sistema de registro académico, que es SIMBA. ¿Ya? Y solamente quiero ratificar esa fecha. Profesor, estoy revisando el calendario académico y efectivamente dice 15, término del segundo semestre académico, vence plazo para ingresar notas finales a SIMBA. Ese es el plazo final. Sí, es el 15, también lo estoy ratificando acá, es el 15 de enero, chicos. Lo que significa que eventualmente deberíamos generar la entrega del último informe, idealmente, ¿verdad? Porque tal vez hay alguno de ustedes que quiera de alguna manera recibir retroalimentación, me imagino, creo que sí. Debería estar justamente a más tardar el 15 de cada día. Denme un segundo. El 15 cada día viernes. Entonces, idealmente, para que ustedes puedan también recibir algún nivel de feedback, como plazo límite de entrega de ese último informe debería ser el lunes 11. ¿Se fijan? Ya, o incluso, no, perdón, incluso, porque este proceso de revisión va con los profesores guía. Entonces, eventualmente, el espacio de tiempo que nos queda es poco. Por lo cual, la fecha de este informe, de este segundo informe, considerando lo que se pueda tener, ¿verdad? Creo que no debería superar, en este caso, no debería ir más allá del 11 de diciembre. Chicos. ¿Ya? Debido a que después, eventualmente, ustedes tienen que empezar ya a trabajar en la parte final y en hacer todo el compilado del artículo, incluyendo la sección de discusión y análisis, para justamente poder entregar más o menos en un mes más. ¿Se fijan? Tal vez podríamos estirar un poco el chicle hasta, por ejemplo, a mediados de la semana que viene, tal vez hasta el 16. Pero tendríamos que tener en cuenta de que para enero, eventualmente, el último informe tiene que estar entregado, o sea, tiene que estar entregado idealmente, sí, porque tengo que juntarme con los profesores para que ellos también evalúen, ¿verdad? Debería estar entregado, creo que sí, la primera semana de enero. ¿Ya? ¿Escucho alguna alternativa, alguna opinión? Yo creo, profe, que igual estaría bueno dejar como fecha límite para el segundo trabajo hasta máximo el 16 de diciembre. Porque, Yeah. por ejemplo, en nuestro caso, mi profesor guía, el profe Adafme, y nosotros tuvimos reunión con él el día viernes. Y él, por lo menos a mi grupo, nos dio lo que teníamos que mejorar. Perfecto, perfecto. Pero nos pidió que mejoráramos primero y se lo mandemos y él recién nos va a la base de datos para que recién empecemos a trabajar con los resultados. Ya, perfecto. Perfecto, Alexandra, gracias. Yo creo que, chicos, una cosa importante, tenemos que trabajar con estas fechas como fechas tope. ¿A qué me refiero? Si alguien quisiera o está más adelantado y quisiera entregar antes, puede hacerlo. Y mejor sería. ¿Te fijas? O sea, son fechas límite en el sentido. O sea, quienes eventualmente, claro, entreguen muy encima de la fecha de cierre del semestre académico, el problema es que va a correr el riesgo en este caso de justamente la retroalimentación. ¿Ya? Y puede que no tenga o no alcance a tener la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que hay que ir teniendo en consideración. ¿Ya?
Yo no tengo problema, o sea, en el sentido, eventualmente si alguien quiere entregar antes, si podemos buscar los mecanismos en este caso tal vez de poder generar ese proceso de retroalimentación del último informe de la mejor forma posible, ¿ya? Pero claro, el semestre se apretó nuevamente, como siempre el segundo semestre se aprieta, ¿ya? Siempre uno espera que de alguna manera, y para mí particularmente es importante que los aprendizajes sobre todo, recuerden que este también es un proceso de aprendizaje, así yo también lo veo, o sea, para mí por eso es importante esta parte de la retroalimentación, ¿ya? Que es la parte que un poco más lenta, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan efectivamente cuáles son las observaciones, qué cosas se pueden mejorar, ¿te fijas? Porque ahí también se genera un proceso de aprendizaje, y eso es algo que siempre me interesa garantizar. Ahora bien, va a quedar particularmente también a la iniciativa de cada uno de ustedes. Puede que alguno de ustedes no quiera la retroalimentación y se conforme eventualmente con la nota que tenga. Es una opción. Y eventualmente totalmente respetable, si ustedes lo quisieran, ¿ya? Pero tal vez hay otros que sí que van a querer la retroalimentación y van a querer juntarse conmigo, y ahí tenemos que también justamente, y van a querer juntarse con sus profesores tutores e ir aclarando temas, ¿ya? Entonces, insisto, este informe que estaría para mediados de diciembre eventualmente es casi un informe de avance, ¿ya? O sea, la idea es eventualmente tengan la idea de que también se busca un poquito que tratan de avanzar en ese tema de los resultados en la medida que se pueda, ¿ya? Y así no de alguna manera se vean también tan atochados, ¿verdad?, para la última fase, en el sentido de que, lo que les decía hace un rato, que si eventualmente pueden estructurar una sección, no importa que de alguna manera qué tan preliminar sea, ya van a tener igualmente una sección en cierta medida avanzada, ¿ya? Y después simplemente, si faltan más resultados, se van a poder incluir, ¿ya? Pero ya de alguna manera van a tener a mano por lo menos un borrador de lo que va a ser la sección de resultados, ¿ya? Y con eso, de alguna manera, después va a ser retocar para incluir en el informe final. Entonces, eso es lo que pretende básicamente esa idea de este informe intermedio, nada más, ¿ya? Y como insisto, para mí lo primordial de ese informe es sobre todo la presentación. Ojalá fuera como si fuera como la sección de resultados del paper final, pero con los datos que se tengan, nada más. Nada más. O sea, el sentido es justamente busca hacer una evaluación del avance, ¿ya? Ese informe, todo esto lo reviso solo yo, ¿eh? No entran los profesores tutores en esa parte, ¿ya? Entonces, lo importante igualmente algunos profesores van a querer en este caso, y ellos están informados que existe este informe, entonces igualmente van a querer tal vez darle un vistazo, ¿ya?, a esa sección. Pero de mi parte, en este caso, el proceso de corrección de este segundo informe simplemente lo hago yo, porque también aún así los tiempos no nos darían. Prefiero que la participación de los profesores tutores está en el último informe, que es lo primordial, porque va a la parte de interpretación de resultados. Y eso es vital que estén los profesores tutores también participando, ¿ya? No sé qué dicen, si están en este caso el miércoles, si no me equivoco, tendría que ser el miércoles, podría ser el miércoles 16 de diciembre, como fecha límite, ¿ya? Si alguien quisiera entregar antes, lo puede hacer, mejor, ¿ya? Pero la siguiente entrega, ya para enero, necesariamente para que nos dé el tiempo de dar el feedback correspondiente, ¿ya?, debería estar a más tardar el 8 de enero, que es el informe final, ¿ya? Lo cual me dejaría una semana, eventualmente, para juntarme con los profesores, revisar y hacer muy rápidamente el feedback, ¿ya? Si hubiera o sea, podemos manejar estas fechas, o sea, acordemos en este caso eventualmente la fecha definitiva de lo que va a ser la entrega de este informe de avance de los resultados, ¿ya? Eso definámoslo ahora. Después voy a ver tal vez una forma de cómo abordar el último informe, de tal manera de garantizar que haya una buena retroalimentación, pero que a su vez el sistema, en este caso de ingreso de notas, lo podamos manejar, ¿ya? Lo que habíamos hecho, por ejemplo, en semestres anteriores, en algunas oportunidades, cuando se los veía muy encima y los estudiantes todavía necesitaban plazo para terminar, es que, por ejemplo, consideremos el último plazo de entrega, el 15, ¿ya? O sea, perdón,
consideremos, por ejemplo, no sé, claro, el último plazo para subir al CIMBA es el 15, ¿ya? Y de alguna manera a esa fecha ponemos una nota para el informe final, ¿ya? Pero con la posibilidad de que la retroalimentación se pueda dar posteriormente. Y si es necesario modificar una nota, se puede hacer. Recuerden que hay medios para modificar una nota, ¿ya? Así que, o sea, para modificar una nota, después de haberse cerrado el semestre, hay mecanismos para modificar una nota. Están las actas rectificatorias, están eventualmente las notas pendientes y hay una serie de cosas más. Podemos ver el mecanismo, ¿ya? Pero lo que no quiero sacrificar con ustedes es el proceso de retroalimentación. Quiero que ese proceso de retroalimentación de alguna manera se dé para quienes lo pidan, para quienes consideren que sea importante, nada más, ¿ya? No sé qué opinan. Yo estoy de acuerdo, profe. Perfecto, gracias. Actualmente hay 24 en sala. ¿Ya? Entonces, primero, perfecto, gracias. Chicos, hagamos lo siguiente, bien rápido. La fecha de entrega del segundo informe, 16 de diciembre. Si están de acuerdo, por favor en el chat pongan sí. O sí de acuerdo. Para tener una idea más o menos de cuántos están de acuerdo y que garanticemos más o menos una mayoría. Profesor. Luis. ¿Usted cree que me puede enviar la invitación? Porque al no tener la invitación creo que no puedo entrar al chat. Creo, no sé. No te deja entrar al chat. No hay problema, Luis. Te envío, justamente te voy a enviar el link. Vamos a ver si a través del link puedes de alguna manera... ¿Tú estás usando tu correo UCM, Luis? ¿O estás usando otro correo acá? ¿O te tengo registrado con otro correo? No, estoy utilizando mi correo UCM, que es luis.rojas.02@alu. Ya, perfecto. ¿Dónde da la opción? Extraño. Si quieres, mándame tu respuesta por interno, directamente a mi chat. Porque acá... Pero va a quedar grabada acá, yo con mi equipo, con Carlos, estamos de acuerdo con la fecha. Va a quedar igual grabado aquí en el audio, así que... Perfecto, nosotros Luis. Apoyamos. Vale, gracias. ¿Ya? Perfecto, sí, tenemos mayoría, eventualmente. ¿Ya? Sí, gran parte está de acuerdo. ¿Ya? Creo que cuento más de la mitad por lo menos. Entonces, dejaríamos en este caso la fecha de entrega para el segundo informe, que recuerden es un informe de carácter preliminar de resultados, ¿ya? Igualmente ustedes saben, van a estar las sesiones, en este caso en clase, para que hagan consulta. Estamos súper bien con el avance de la materia, ¿ya? De por sí la asignatura en términos de contenido bien específico. La próxima clase... no quiero avanzar muy rápido en los contenidos, o sea, lo que nos queda ver ahora son dos tópicos, uno que es eventualmente la discusión y análisis de resultados, ¿ya? Y lo otro es eventualmente algunos tips de cómo hacer una presentación, ¿ya? Ese es un tópico adicional, porque eventualmente no vamos a hacer presentación este año, pero igualmente como contenido hay que entregarlo, ¿ya? Entonces, lo que quiero dedicar parte de las sesiones que vienen, ¿ya? Viéndonos con bastante calma, es que justamente quiero dejar esas sesiones. Por ejemplo, la próxima semana, la sesión del lunes, va a ser justamente para juntarme con ustedes para darles retroalimentación con respecto a las evaluaciones, ¿ya? De este primer informe. Entonces, este horario de clase va a ser un horario, en este caso, de atención de estudiantes, ¿ya?
Entonces, a medida que ustedes vayan ingresando a la próxima clase, el próximo lunes, también los grupos, me junto con ellos y les doy la retroalimentación de su informe, de lo que fue el primer informe. Para la próxima semana ya todos van a conocer su nota. Puede que el caso de los profesores de Ivette y el caso de Andrés Valenzuela queden un poquito atrasados, tal vez lunes o martes de la próxima semana, pero los demás eventualmente de aquí al miércoles voy a tener su nota ya subida al sistema. ¿Ya? Entonces, desde ya me van a poder escribir si necesitan justamente un horario de atención para que justamente puedas darle esa retroalimentación. ¿Ya? Entonces, idealmente pueden empezar ya a pedirme hora para el jueves o viernes, ¿ya? Si quisieran, ojalá de 12 a 1, ¿ya? O en otro horario si fuera necesario, para coordinar, ya para que yo justamente vaya programando mi horario y poderles darles la retroalimentación correspondiente al primer informe. ¿Ya? Hay aspectos también, les he solicitado a cada uno de los profesores que eventualmente también trate de que cada uno de sus profesores se reúna con ustedes también, eso es importante, para que justamente también tengan un poquito la visión de él con respecto a la evaluación. ¿Ya? Él, como decía, él también participó, tenemos anotación en cada uno de sus trabajos, tenemos observaciones que voy a tratar de comunicar, las de mi parte por lo menos van a estar más claras. Hay observaciones que han planteado los mismos profesores tutores, pero muchas veces de esas observaciones transmitirlas para mí, eventualmente muchas veces generan más dudas que respuestas. Entonces ahí es mejor tal vez tratar de ir a la fuente, que es directamente el profesor tutor. Así que también le he solicitado a los profesores que traten de reunirse también con ustedes para que también ellos le den su visión con respecto a la evaluación del primer informe. ¿Ya? Entonces, chicos, dejamos la segunda fecha para el 16 de diciembre. ¿Ya? La próxima clase va a convertirse este horario de clase en un horario de atención para justamente el tema de la retroalimentación. ¿Ya? Y desde que ya empiezan a aparecer las notas, los grupos que tengan ya su nota, pueden ya también empezarme a escribir para ir programando en este caso las reuniones de retroalimentación. ¿Ya? Yo creo que tal vez no la próxima semana, tal vez la subsiguiente, vamos nuevamente a abordar contenido y vamos a abordar contenidos referentes en este caso a las últimas secciones del artículo, que es la sección de discusión y la sección de conclusiones. ¿Ya? No sé si tienen alguna última consulta, algún último comentario, chicos. Perfecto. Bueno, se suponía que hoy día yo pensaba que iba a ser mucho más breve, pero como siempre, ¿verdad? Las predicciones fallan. Bien, jóvenes, lo dejamos hasta acá por hoy. Les deseo una muy buena semana. Insisto, recuerden, si necesitan conversar conmigo, mi horario de atención formales están de 12 a 1, de lunes a viernes. Si fuera otro horario, ningún problema. Simplemente escríbanme y nos coordinamos. ¿Ya? Pero disponible para sus consultas, sus dudas y también orientarlos, sobre todo en esta última parte. Planifíquense, chicos, el semestre se viene a apretar, ya se va a apretar bastante, así que planifíquense, ¿ya? Para que de alguna manera puedan manejar y en cierta medida no tengan que experimentar demasiado estrés. Tal vez estrés van a experimentar, pero ojalá no sea mucho. ¿Ya? Bien, jóvenes, que tengan muy buena semana, que estén bien. Chao, profesor, muchas gracias, que esté bien. Chao, profesor. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias, que esté bien. Chao, chao.